y dice: la visión de nuestro hermano pueblo cubano, después de años de lucha y resistencia, que inicia un diálogo con Estados Unidos y una visión diferente de apertura económica, direccionada al capitalismo. Mira, yo creo que, como se ha hablado de las categorías fundamentales del marxismo, creo que comprenderlas nos ayuda también a entender lo complejo que es el proceso revolucionario. Una de las contradicciones que puso el profesor Federico Villalba allí tiene que ver con la contradicción entre el desarrollo, la mundialización del capitalismo y la socialización o mundialización del socialismo. El telón de fondo durante la Primera Guerra Mundial de la discusión que tenían Trotsky y Lenin en la Rusia prerrevolucionaria era precisamente sobre la concreción de la teoría marxista, que establecía que la revolución de carácter socialista se debía dar en los países de mayor desarrollo capitalista. En consecuencia, las revoluciones socialistas debieron haber nacido en Inglaterra o en Alemania. Pero resulta que aparecieron las contradicciones y las condiciones más propicias fue en la Rusia zarista, campesina y semifeudal, y no precisamente en un país de alto desarrollo capitalista. Y entonces la discusión que tenían Trotsky y Lenin era que Trotsky planteaba que había que aprovechar las contradicciones de esa guerra interimperialista para lanzar esas fuerzas revolucionarias por toda Europa y regar entonces de Europa de revolucionarios, pues, y acelerar la contradicción, porque la revolución socialista debía desarrollarse allá y no en Rusia. Y Lenin decía: es cierto que eso lo planteó Marx, pero en este momento las contradicciones y las condiciones están aquí, así que vamos a hacer la revolución aquí en Rusia. Muchos años después de haberse instalado el gobierno revolucionario en la Unión Soviética, Lenin reconoce que ciertamente Trotsky tenía razón desde el punto de vista histórico, porque las condiciones, no había ningún sitio más favorable para instalar una revolución que en la Unión Soviética, pero también no había un sitio mucho más difícil de mantener la revolución que allí en la Rusia, y 70 años después colapsó el sistema. Es decir, no existe una fórmula, un decálogo, como decía el profesor allí, para aplicar el socialismo y para decir dónde va a comenzar, dónde va a terminar. Y además muchas de las cosas que se hagan desde el terreno revolucionario de los socialistas también dependen de la capacidad de recuperación y de maniobra que tenga el capitalismo. Entonces, en cada una de las fases de recuperación del capitalismo también hay ofensivas y tiene que haber reacomodo del otro lado. Y entonces, en este caso, los dirigentes, comenzando por Fidel, han explicado cuáles son los alcances de esa reforma en el marco de una contraofensiva. Además, muchos de nosotros dijimos, cuando Estados Unidos anunció que iba a una conversación, a un diálogo, a una apertura con respecto a Cuba, nosotros dijimos: ay mamá, vienen por nosotros, porque van a aflojar por un lado para apretar por otro. Es la dialéctica. El capitalismo está tratando de recuperar el patio trasero, porque perdió la iniciativa política. Y además, por lo que explicaba el profesor en su última intervención, el capitalismo, o el imperialismo estadounidense específicamente, ha perdido su poder económico. Es un poder económico que viene declinando desde hace aproximadamente 40 décadas, pero, sí, 4 décadas, más de 4 décadas, pero que desde el año pasado ya no es la principal potencia económica desde el punto de vista del Producto Interno Bruto. Y entonces hay reacomodos de lado y lado, un problema de geopolítica, pero lo importante es que tengan claro cuál es la estrategia, para que esos movimientos de carácter táctico no terminen llevándose por delante el objetivo final.